Hablemos entonces del modelo de regresión simple. El modelo de regresión simple sí lo podríamos expresar de esta manera, como beta 0 más beta 1 por x, ¿sí? Y lo que hemos agregado respecto a los videos que vimos el procedimiento de mínimos cuadrados es este término, ¿sí? El término de error o perturbación estocástica, que son las distancias verticales de las que hablamos en dichos videos. Es el error de estimación de la variable y que voy a cometer con mi modelo, que es solo o plantea una relación aproximada entre y x. X es una variable que vamos a denominar explicativa, así después más adelante en otros videos hablaremos sobre la terminología que se suele usar aquí, ¿sí? Pero que en principio se asume fija o no estocástica. Ya vamos a conversar de esto también, ¿sí? En este video, pero en principio se asume como una variable fija o no estocástica. Beta 0 y beta 1 son parámetros poblacionales, ¿sí? Son la constante y la pendiente de la recta, para los cuales obtuvimos una fórmula por el procedimiento de mínimos cuadrados en videos anteriores. Y la variable i va a ser entonces una variable aleatoria o estocástica. ¿m? Básicamente va a ser aleatoria, ¿por qué? Porque esto es fijo, digamos, y bueno, el término de error es aleatorio, entonces va a heredar la aleatoriedad del término de error. Por lo tanto, va a seguir una distribución, ¿sí? Y la distribución que, bueno, me adelanto, debería ser una distribución normal, si me adelanto un poco a las slides. Esto pongámosle que sea una distribución normal y que va a tener además una media condicional en X, ¿sí? La recta de regresión que nosotros estimemos eh, va a ser, pero la que nosotros estimemos no, va a ser la recta de regresión de la población, ¿sí? Eh, va a ser la media condicional de I en X, ¿sí? ¿Mm? Y obviamente para cada observación probablemente cometamos algún error, que como caso particular podría ser cero, ¿sí? Pero cuando el punto de esa observación, correspondiente a esa observación, se sitúe sobre esta recta, ¿sí? Pero si no, ese error se va a distribuir con una distribución que va a ser normal, ¿sí? En torno a ese valor medio. ¿Mm? El término de error va a ser lo que se denomina como componente no sistemático o aleatorio del modelo de regresión, mientras que eh, esta recta, que es lo que nosotros vamos a estimar, es el componente sistemático o determinístico. Ahora, ¿por qué aparece un término de error acá? ¿Sí? ¿Por qué nosotros no podemos eh, estimar de manera perfecta la evolución, ¿sí? De la variable i? O el valor de la variable i. Bueno, básicamente porque nuestro modelo va a ser una simplificación de la realidad. Entonces, por un lado, nosotros vamos a tener factores que estamos omitiendo en este modelo que influyen en la variable i, pero que no los consideramos suficientemente relevantes como para incluirlos o que no sabíamos que los teníamos que incluir, ¿sí? Y podríamos tener errores de medición en las variables, ¿sí? Que también va a ser otra cuestión que queda metida acá en el término de error, ¿sí? Que si Dios quiere no son muy relevantes, pero bueno, que siempre pueden llegar a estar. Sí, eh, a quien le parezca un poco raro esto de los errores de medición, bueno, tengan en cuenta que en economía trabajamos muchas veces con datos surgidos de relevamientos, ¿sí? Y la medición no es del todo precisa, ¿sí? Em, los datos de cuentas nacionales, por ejemplo, son estimaciones de las cuentas nacionales, ¿sí? Con lo cual pueden tener algún error de medición metido adentro, eh, que si Dios quiere no es muy relevante. Pero también si pensamos en datos como de encuestas de hogares o bases de datos de ese estilo, bueno, pueden tener errores de medición también las variables ahí metidas adentro, ¿no? O sea, cuando se le pregunta a una familia cuánto consumió, en qué rubros y cuál es el ingreso de esa familia, bueno, puede ser que lo que reporte la familia no sea del todo exacto, ¿sí? ¿Ok? Entonces puede haber errores de medición, ¿sí? Es algo bastante habitual con datos económicos.
Esto que estamos mostrando aquí justamente es la recta de regresión poblacional, ecuación de regresión poblacional, porque todos los elementos que están en esta recta de regresión, fíjense, son conceptos poblacionales. Estos son parámetros poblacionales, ¿sí? Son la constante y la pendiente de la recta de regresión si yo conociera a la población, ¿sí? Y estos errores son los que yo cometería si conociera a la población, ¿sí? En la práctica no vamos a conocer la población. Si acá tengan en cuenta que cuando hablo de población en el sentido estadístico de la palabra. Lo que vamos a conocer es una muestra de la población. Entonces, estos parámetros poblacionales los vamos a tener que estimar a partir de esa muestra. Y aquí es donde introducimos esta notación con sombrero que hace referencia a estimadores muestrales. Por lo tanto, mi estimador va a venir dado por esto, ¿sí? Estos van a ser justamente estimadores muestrales de beta 0 y de beta 1. Y el error también ahora, en realidad no es el error poblacional, sino que es una estimación del error poblacional, que se suele denominar residuo, ¿sí? El residuo es un concepto muestral, ¿sí? Si quieren, el estimador muestral, lo podemos pensar así, del error poblacional. Esta ecuación que está aquí se denomina ecuación de regresión muestral, ¿sí? Y es una estimación de la ecuación de regresión poblacional, que nosotros no conocemos porque no conocemos a la población. Un breve comentario sobre la regresión a través del origen. Eh, la ecuación de regresión se puede expresar en términos de variables centradas respecto a sus medias, ¿sí? Aquí con la notación I minúscula y X minúscula hago referencia a eso, ¿sí? A que esto está aquí, ¿sí ven? Que eh, X minúscula es X menos su media muestral e Y minúscula es Y menos su media muestral, ¿sí? Y si expresamos la ecuación de regresión de esta manera, se puede demostrar que la constante, ¿sí?, de la ecuación de regresión en términos de variables centradas es igual a cero, pero la pendiente es la misma que la ecuación de regresión original, ¿sí? Bueno, y fíjense que una de las fórmulas que hemos visto en videos anteriores justamente hace uso de las variables centradas respecto a sus medias para computar la pendiente. ¿Sí? Y esto de que beta 0 es igual a cero es solo en la ecuación de regresión expresada en términos de variables centradas. ¿Sí? Si la expresamos en términos de las variables originales, bueno, beta 0 no tiene por qué ser igual a cero. Podría tomar un valor distinto de cero, podría ser igual a cero como caso particular, ¿sí? Ahora, el modelo de regresión, ¿sí?, cumple digamos, asume una serie de supuestos para que estos estimadores muestrales de los parámetros poblacionales tengan algunas propiedades deseables, de las cuales en breve hablaremos. En primer lugar, se asume que la relación entre y x es lineal, pero en los parámetros, ¿sí? La relación entre y x no tiene por qué ser lineal en esas variables, y podríamos estimar relaciones no lineales con el modelo de regresión, de hecho lo vamos a ver en la materia, pero sí debe ser lineal en los parámetros. Esto quiere decir que el valor de los parámetros, por ejemplo en este caso, no cambia con el valor de y de x, ¿sí? En este caso tampoco, la relación entre y x no es lineal, ¿sí? Pero podemos estimar este modelo de regresión, ¿sí? Es perfectamente válido. Esto también es otro ejemplo, bueno, este modelo lo vamos a usar muchísimo a lo largo del curso, que es un modelo log-log, ¿sí? ¿Mm? O log lineal, ¿sí? Eh, También describe una relación no lineal entre las variables, pero es lineal en los parámetros, porque el valor de beta 0 y beta 1 no cambia con los valores de y de x. Esto, por ejemplo, sería una relación no lineal en los parámetros, y cuando beta 1 es una función de los valores de x, ¿sí? Cambia con los valores de x, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, esto es lo que no debe ocurrir, ¿sí?, según este supuesto del modelo de regresión. A su vez, el segundo supuesto del modelo de regresión indica que la variable x debe ser no estocástica, es decir, que sus valores se deben poder considerar fijos, o sea, fijados por un experimentador.
A ver, esto está pensado para el modelo de regresión en el contexto de datos surgidos de la experimentación, ¿sí? Donde, por ejemplo, un experimento de laboratorio, la persona que lleva a cabo el experimento puede modificar los valores de X en un ambiente controlado y ver cómo reacciona la variable Y. Esto en economía no tiene mucho sentido, porque en general no trabajamos con datos surgidos de experimentos, sino que trabajamos con datos surgidos de la realidad, de la observación de la realidad. Entonces, en general, si Y es una variable estocástica, probablemente X también sea estocástica, ¿sí? Y por lo tanto, lo que asumiremos cuando X es estocástica es que la covarianza de X con los factores omitidos del modelo debe ser igual a cero. O sea, básicamente que X no debe estar relacionada, ¿sí? Con las cosas que no incluimos en el modelo, ¿sí? Los factores que influyen en Y que no incluimos en el modelo. ¿Mm? Y este supuesto va a tener implicancias análogas a este, ¿sí? El tercer supuesto es que el error tiene un valor esperado igual a cero, ¿sí? Lo podemos expresar de esta manera. ¿Mm? Es un supuesto más que nada por conveniencia, ¿sí? Eh, en algunos manuales van a encontrar, por ejemplo, en Woolrich justamente, este supuesto expresado en conjunto con el supuesto 2, como que la esperanza de epsilon condicional a x es igual a cero. Bueno, ese supuesto como que incluye a estos dos supuestos en uno solo, ¿sí? Porque para que la esperanza de epsilon sea, condicional a x sea igual a cero, la covarianza entre x y epsilon debe ser igual a cero, ¿sí? ¿Mm? Cuarto supuesto es que el término de error tiene que tener una varianza constante, ¿sí? La varianza de epsilon, ¿sí? Pero por supuesto 3, ¿sí? Digamos, la varianza de epsilon, que es la esperanza de los desvíos cuadráticos respecto a su esperanza, ¿sí? Pero por supuesto 3, esto es igual a cero, ¿sí? Con lo cual, esa esperanza, con lo cual la esperanza, nos queda que la varianza de epsilon es la esperanza de epsilon al cuadrado. Bueno, a esta varianza, así expresada, la tenemos que poder denominar con una constante. Tengo que poder asumir que es constante para toda la población, ¿sí? Es decir, llamémosla sigma cuadrado de epsilon esa constante. A este supuesto se lo conoce como supuesto de homoscedasticiidad. Las perturbaciones, como quinto supuesto, las perturbaciones estocásticas deben ser estadísticamente independientes, es decir, ¿sí? No deben estar correlacionadas, ¿sí? La independencia estadística va a implicar la no correlación, ¿sí? Entonces, básicamente, la esperanza de epsilon i por epsilon j, que de vuelta, dado este supuesto, ¿sí? De que la esperanza de los errores es igual a cero para todo i, esto es una covarianza, ¿sí? Es la covarianza entre epsilon i y epsilon j, ¿sí? Debe ser igual a cero para todo i distinto de j. Obviamente, si la covarianza es cero, el coeficiente de correlación también es cero, ¿sí? Este supuesto se lo conoce como ausencia de correlación serial o ausencia de autocorrelación en los errores, sí que es un término más habitual en econometría de serie de tiempo. Si se cumplen estos 5 supuestos, hablamos del modelo de regresión lineal clásico. Si un modelo de regresión que cumple estos 5 supuestos es un modelo de regresión lineal clásico. Hay un sexto supuesto, que es que el término de error debe seguir una distribución normal, con media cero y varianza constante. ¿Mm? Cuando adicionalmente se cumple este supuesto, ¿mm? Hablamos del modelo de regresión lineal normal clásico. ¿Mm? Hay un teorema, ¿sí? El teorema de Gauss-Markov, ¿sí? Que veremos en algún video su demostración, ¿m? Pero en principio lo que les quiero comentar es que según este teorema, si se cumplen los supuestos 1 a 5, tal como lo formulamos nosotros recién, fíjense de vuelta, 1 a 5, o sea, los supuestos del modelo de regresión lineal clásico, ¿sí? El sexto supuesto, que es el de normalidad de los errores, no juega un rol para el teorema de Gauss-Markov, ¿sí? Entonces, los estimadores de mínimos cuadrados clásicos de beta 0 y beta 1 son los mejores estimadores lineales sin sesgados. ¿Qué quiere decir que sean los mejores estimadores lineales sin sesgados? Bueno, insesgados quiere decir que la esperanza del estimador va a ser igual al parámetro poblacional, o sea que en muestreos repetidos, ¿sí? En promedio le vamos a pegar al valor del parámetro poblacional, ¿sí?
Mejores quiere decir que van a ser eficientes, o sea que van a tener una varianza mínima dentro de la familia de estimadores lineales y sesgados, ¿sí? Y además, esto se los comento, van a ser consistentes, o sea que tienden en probabilidad al parámetro poblacional. Aquí concluimos en este video, con este video, perdón, sí, en los próximos videos vamos a seguir hablando eh, acerca del teorema de Markov y bajo qué condiciones se cumplen, ¿sí?, estas propiedades de sesgamiento, y también vamos a derivar la varianza de los estimadores, sí, pero lo vemos en los próximos videos.